¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana donde no hubo sesión, donde las comisiones se concentraron en martes y miércoles, pero hubo muchísima actividad, mucho tratamiento de temas muy importantes, mucha actividad legislativa. Nuevamente, como venimos diciendo, el Congreso sigue siendo central al punto tal, inclusive con cosas que no pasan dentro del Congreso. Recién acaba de terminar el mensaje del presidente Javier Milei ante el coloquio de IDEA y ahí se pronunció sobre una ley que se comenzó a trabajar esta semana, el tema del decreto, los decretos de necesidad de urgencia, una reglamentación nueva para esa iniciativa, ese tema que fue reglamentado allá por 2006 y bueno, ya anticipó lo que piensa hacer con esa iniciativa, o sea, vetarla si es que sale aprobada. Bueno, de ese tema y muchos más vamos a hablar a lo largo de este programa y de lo que viene la próxima semana también ya está poblándose de actividad la agenda y vamos a contarles qué va a pasar en los próximos días en la Cámara de Diputados. Lo vamos a hablar con mis compañeros. Fabián Goldman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Muy buenas tardes en la continuidad de Diputados Televisión. Y sí, una semana que tiene no solamente el tratamiento de la ley de decretos de necesidad y urgencia, que acá, como bien decís, el presidente dijo que la iba a vetar. También el tratamiento del presupuesto, una nueva jornada, y la ley y el tema de defensa. Son los tres grandes pilares sobre los cuales se asienta ahora el trabajo en la Cámara de Diputados, mientras el gobierno, bueno, continúa con respecto a lo que tiene que ver con los vetos. El próximo lunes a las 21 horas el presidente Javier Milei recibe de alguna manera a aquellos que le dieron la diestra para mantener justamente la negativa a la ley del aumento presupuestario. Estamos hablando de los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Sáenz de Salta, también Jaldo de Tucumán y Pasalacua de Misiones. Abrazado este próximo lunes estarán allí, además de Javier Milei, Karina Milei, el ministro, el jefe de gabinete Guillermo Francos y también su segundo, Lisandro Catalán, José. Karina Milei, que en estos días está en Francia, regresa el domingo. Reuniones con empresas de energía son en principio y algunas tecnológicas las que va a sostener. Y el miércoles, habrá que ver los próximos días si se confirma o no, la llegada del republicano Elon Musk, que está activo, muy activo en la campaña de Donald Trump, aportó 75 millones de dólares. Cargado de información vino Fabián. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Placer saludarte. También cargado de información vos. A vos y a Fabi, exactamente. Primero un placer, como siempre, estar en plenario en las veces que así sos bienvenido, lo requiere la programación. Sos parte de la familia. Así me siento yo. Muchas gracias, José. Bueno, a ver, respecto a lo que tiene que ver con las comisiones de la semana próxima, hay algunos puntos interesantes para analizar. En principio, la presencia de Daniel Scioli, nada más y nada menos, después de lo que fue en la primera presentación de reunión de debate por la posible privatización de aerolíneas, un eco, un sondeo y la mención para Daniel Scioli por parte de una diputada de Unión por la Patria cuando hablaba de Lombardo, persona más bien vinculada con Unión por la Patria que continuó en la dirección de Aerolíneas Argentinas y que justamente esta diputada trató de traidor a Lombardo y también obviamente a Daniel Scioli. Bueno,
En ese contexto, digo, es importante remarcar que va a venir también Daniel Scioli, más allá de la reunión informativa, así como el otro día ha tenido sus atenuantes desde lo informativo y desde los idas y vueltas entre los diputados, la presencia de Patricia Bullrich. Bueno, ya que en una tercera reunión de presupuesto y hacienda hay una presencia como la de Daniel Scioli, lógicamente que es interesante. Así como al mismo tiempo, el martes se va a reunir, por lo menos está programada, la Comisión de Legislación del Trabajo, que ya tuvo los 2 intentos de tratar y de dictaminar el proyecto de las asociaciones sindicales respecto a los trabajadores, que no está en el temario esta vez, después de 2 intentos fallidos en cuanto al quórum o en cuanto a la intención de poder dictaminar, pero sí van a tratar las modificaciones a la ley del contrato de trabajo. Digo, son algunas de las cosas interesantes que se vienen la semana próxima. Y otra cosa que se viene más adelante y veremos cuándo, que ya está presentado desde el 10 de octubre, desde el 10 de octubre, es un proyecto del cual te voy a estar contando seguramente más al cierre del programa, respecto a la modernización y burocratización o desburocratización en realidad del Poder Judicial, con la firma nada más y nada menos que del presidente Javier Milei. Muy bien, cargado de información también Gonzalo. Bueno, mis compañeros están súper informados. Vamos a tener un programa muy intenso y vamos a ver cómo va a estar, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y cómo va a estar en los próximos días. Bueno, ahí vemos alguna nube que no le den importancia, porque es un día espléndido. Hay 23 grados en este momento, la máxima de hoy es 24 grados, la mínima de 17 grados. Ya vivimos días primaverales, cuasi verano. Mañana sábado tan esperado, un sol a pleno, 27 grados de máxima. Yo me estiro, creo que va a haber más todavía. Apuesto a vamos por más. Bien. 19 grados de mínima va a haber y el domingo 28 grados de máxima, 22 de mínima, un día espléndido para el Día de la Madre. Yo aprovecho para saludar, por si me olvido al final, saludar ahora y si no saludamos doble, pero saludar a todas las madres ahora. Va a ser un día espléndido, esperemos que sea así para todos, para que lo podamos disfrutar. Sí. Un saludo grande para mi madre y para todas las madres, para las que están y también las que no lo están y que están en el recuerdo obviamente de todos esos hijos que tan mimados han sido en esta vida. Así es, y bueno, así lo... Sí, por supuesto, el mío también. Ya para todas las viejas, todas las madres que están ahí del otro lado de Diputados TV viéndonos. Y a las que están pasar un lindo domingo. Así es. Bien. Bueno, así que bueno, dicho los parroquiales, y bueno, recordémoslo al final. Bueno, entonces bien decía Gonzalo, hablaba de lo que va a ser esta semana, donde la tercera edición del tratamiento de presupuesto y Hacienda, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, bien decía Gonzalo, las presencias de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yamina Nano Lembo estará presente, y la presencia estelar de Daniel Scioli, bueno, muy esperada por aquello que decías. Claro, muchos van a estar pendientes a ver cuál es la relación que hay con sus ex compañeros de ruta. Yo creo que Daniel Scioli es una persona que en general ha sido de buen trato con todo el mundo. A mí me parecería muy injusto que en última instancia le hicieran pasar algún mal momento, pero creo que... Y bueno, de alguna manera va a estar expresado, creo, allí el descontento con los que fueron hasta hace poquito compañeros de ruta. Ahí veremos entonces cómo se ve eso expresado. Y es verdad lo que decías de la diputada santafesina, que había embestido contra ella, titular de Migraciones, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Tratando de acordarme el nombre. Ya también. Nos vamos a acordar. Florencia Cariñano, bueno, que tuvo palabras muy expresivas con respecto a ella. Ella forma parte de esta comisión, así que creo que fue directa y los trató de traidores. Sí, mencionaba en Lombardo, comisión donde se habló de la posible privatización de aerolíneas, que en realidad ahí no era que Scioli estaba vinculado directamente, porque la presencia que se esperaba y por la cual desencadena este comentario era la presencia que finalmente no fue de Lombardo. Sí. Y ahí es donde menciona a Daniel Scioli. Que otro tema también importante que hablábamos ayer, José, con distintos compañeros aquí en esta mesa, es
¿Qué temas van a ser los de consulta con Daniel Scioli? Más allá de que el tema principal serán las SAD, posiblemente. Sí, por en los supuesto, la clubes. SAD, también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el complejo turístico de Chapadmalal, que el gobierno lo tiene dentro de las cosas que piensa lotear de alguna manera, y creo que los clubes de barrio también es otra situación que incumbe al secretario de Deportes. Creo que hay una cantidad de puntos específicos que seguramente van a tratar. El sector turístico, que recordemos, hace no tanto tiempo atrás, hace unos meses atrás, el gobierno nacional presentó una especie de sustitución de lo que era el programa Previaje. No, porque no lo hacía el Estado, lo hacía directamente el privado. No había dinero del Estado en eso. Claro, lo que pasa es que lo que hacía el gobierno nacional era proveer de la información y de gestar las cuotas, de gestar las promociones 4x3 en hoteles, 3x2. Sí, pero eran ofrecimientos de cada uno de los distritos. Claro. No era que lo que específicamente comparado con el previaje. En el previaje directamente el Estado subvencionaba, el Estado te daba la posibilidad de ahorrar y poder gastar más en turismo. Aquí ahí está más la gestión de conseguir esos beneficios. Acá es en realidad lo que les interesa son los propios destinatarios, me parece. Sí, no era tan complejo tal vez como el previaje, pero de algún modo se presentó después de lo que fue la eliminación del previaje, que en algún momento y muchas veces aquí en este canal se ha escuchado las voces de diferentes bloques de opositoras en aquel entonces, cuando gobernaba Alberto Fernández, hablar muy bien. Sí, pero le daba vida a muchos lugares que... Sí, en tiempo de pandemia fue una alternativa que vino a reemplazar, a solucionar bastante y bueno, después fue un buen sistema, pero bueno, que se da de bruces, obviamente con tiempos de restricciones, obviamente ni es para nada esperado de que fuera a implementarse, pero bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo. Y requiere mucha plata, ¿no? Claro que sí. Y ya que dejaste picando el tema de Aerolíneas Argentinas, uno dice, bueno, veníamos con muchos bríos y el tema ha quedado un poco ahí para tratarse más adelante, pero por ahora no figura en la agenda. Había arrancado el debate, después veremos a ver si avanza con este tema, pero veremos en todo caso porque evidentemente la cuestión esta amerita, bueno, tener algo avanzado en materia de si la vas a privatizar, a quién se la vas a vender. Sí, ahí tenés que poner dentro del contexto las cuestiones que han venido sucediendo a nivel político. El gobierno decidió expulsar del directorio al titular del gremio de pilotos. Estamos hablando de Pablo Viro, que estaba allí designado justamente por la cantidad de acciones coparticipadas que le había otorgado en la década del 90 el gobierno de Carlos Menem. La forma de expulsión radicó en que atentaba contra justamente las arcas de la empresa. Aquí en la Cámara de Diputados, a expensas de una pregunta de la diputada Julia Estrada, el propio titular de la compañía reconoció que el año pasado, que este año no se requirió dinero del Estado Nacional, sino que lo que se había utilizado era directamente remesas que habían enviado del exterior, con lo cual daba de alguna manera el contexto para señalar que hoy Aerolíneas Argentinas no es una empresa deficitaria, que es uno de los principales argumentos que esgrimen desde el oficialismo, José. Bien, pero bueno, volviendo al presupuesto, entonces decíamos cita para este martes a partir de las 15. Y ahora veamos lo que decía ayer por aquí, por esta pantalla, el diputado Juan Manuel Pedrini. Creo que la Comisión de Presupuesto y Hacienda, está funcionando en modo expert. Esto es un estilo autoritario por parte del presidente de la Comisión que obstruye la posibilidad de diálogos fecundos. Restringe muchísimo la cantidad de personas que pueden dialogar con los funcionarios que vienen. A Patricia Bullrich arbitrariamente puso un límite de 10 legisladores o legisladoras que podían hacerle preguntas a la ministra. Ese modo expert se ve
también reforzado por la reticencia de miembros del gabinete de venir a la comisión. Así, no vino Caputo, ese es uno de los puntos, el primer ministro de Economía, al menos que yo conozca, que no concurre al Parlamento a dar explicaciones de la ley de leyes, de la ley más importante, que es la del presupuesto. Y bueno, el martes pasado tampoco concurrió la ministra Petovelo, mandó a su Guberman, que es Los Heros, ¿no? el titular de ANSES, sí. Que bueno, sí, se hizo presente, pero lo que esperábamos era la presencia de la ministra, lógicamente, que parece que tampoco va a hacerse presente en la comisión. Sí tuvimos la presencia de la ministra Burley, que más allá de lo desopilante de su actuación, le agradezco que haya tenido la decisión de ir a la comisión. Escuchamos a Juan Manuel Pedrini hablando de las presencias que hubo, las presencias que habrá, la ausencia justamente del ministro de Economía Luis Caputo. Recordemos, el martes pasado se dio dictamen a un proyecto que prevé convocarlo al ministro. Ese proyecto en la próxima sesión que tenga lugar cuando sea, ahí se aprobará en todo caso, seguramente estarán los votos para aprobarlo y después se lo va a citar nada más, no hay ninguna obligación para que termine concurriendo, cosa que obviamente no va a ser, pero está marcando terreno justamente la oposición para, bueno, requerirlo, ya que no va a venir, bueno, no dejársela como si nada sucediera. Estamos calculando a ver cuánto va a demandar el tema del tratamiento del presupuesto. Originalmente habían dicho 8 semanas, 8 martes, algunos después dijeron son 5 martes. Yo estaba haciendo los cálculos, esta que viene va a ser la tercera reunión de presupuesto. Después queda una más para el mes de octubre, esa sería la cuarta, y quedan 4 martes, si es que seguimos en la sintonía de hacerlo solamente los martes, 4 martes del mes de noviembre. Hasta que termine el periodo ordinario. Claro, quedaría como para que todo concluyera. Quedaría a mí me parece que quedaría una semana más de octubre, de noviembre, me parece, para si se circunscribieran esto. Convengamos que está habiendo reuniones, lo que se ve no es todo lo que hay, en realidad ya se está negociando, es un poco lo que estaba pasando con ley de bases también, que se negociaba no necesariamente en departamentos particularmente, sino acá mismo en el Congreso de la Nación, con reuniones con los radicales, con los de Encuentro Federal, con los diputados del PRO, con aquellos a los que van a ser los dadores de los votos necesarios para aprobarlo. Veremos, paralelamente hay senadores que están participando. Sabemos que, por ejemplo, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, está participando de esas reuniones. Está participando también el senador Ezequiel Atauche, que es presidente de Presupuesto y de Hacienda, como para que llevar todos los datos para allá después de cuestión de que se aceleren los tiempos. Todo indicaría que no darían los tiempos como para que antes de fines de noviembre se aprobara el presupuesto, pero habrá que ver si en todo caso se extiende, lo más probable es que se extiendan las sesiones ordinarias durante el mes de diciembre y en ese transcurso se apruebe, o bien que convoquen a extraordinarias con ese tema puntualmente para tratarlo. Veremos qué es lo que decide. Tiempo hay. En general siempre los presupuestos es muy raro que se traten de manera holgada. En estos días vamos a traer un punteo de cómo han sido los tratamientos de los presupuestos, cuáles fueron aquellos que se trataron de manera holgada, con anticipación, pero bueno, en tiempos de gobiernos en minoría, no esperemos que sea un tratamiento demasiado acelerado. Y en el mientras tanto se va a llevar obviamente el foco de toda la atención legislativa, el presupuesto, y uno pregunta qué pasa con todos esos proyectos que andan dando vueltas por ahí, que tal vez necesitan alguna aprobación en alguna comisión para ir al recinto. Bueno, es el caso, por ejemplo, pero en el Senado, de la ley Nicolás.
que fue aprobada esta semana en la Comisión de Salud y Legislación General y ya está lista para ir al recinto en el Senado, teniendo en cuenta que se aprobó ya el 7 de diciembre del año pasado aquí en Diputados, estaría lista para ser sancionada en el caso de que se apruebe. Y con un dato, José, se puede dar en el mes de noviembre, que sería justamente cuando se cumplen 7 años del fallecimiento de Nicolás de Ana. Ojalá que así sea. A mí me decían que había de parte del oficialismo intenciones de modificarla. Y en ese caso, si le dieran los votos para alcanzar, sería difícil porque tiene mucho consenso. O sea, con lo del oficialismo no alcanza. Pero ¿la modificación podría venir de la figura penal? Lo que dicen es que afecta un poco a los médicos y genera inquietud en los médicos del interior. No sé por qué razón, pero genera... ¿Cuál sería la razón? Porque, si bien, por ejemplo, durante el debate que fue esta semana, la presidenta de la comisión, Lucía Corpacci, decía que, bueno, trataba de despejar dudas y decía, bueno, no piensen los médicos que es contra ellos, no, esto no tiene nada que ver con mala praxis, etcétera, etcétera, decía ella. Bueno, pero sí, un poco sí. Entonces, surgió la ley fundamentalmente a partir de una situación. Claro. Entonces, por más que diga así, entonces... Es un mal diagnóstico también al mismo tiempo, porque se le había diagnosticado una alergia y en realidad era una meningitis bacteriana. Bacteriana, sí. Así es, sí. Bueno, se murió Nicolás de Ana. Estuvo acá la mamá, Gabriela Covelli. Estuvo acá, un testimonio muy desgarrador en ese momento. Volvemos al presupuesto y veamos lo que decía sobre el tema el diputado radical chaqueño Gerardo Cipollini. Hay que buscar alternativas presupuestarias, puesto que evidentemente esta meta a la que creo que nadie no quiere llegar, la verdad que todos aspiramos al déficit cero, que va a ser la madre de la recuperación de la moneda, de la estabilidad inflacionaria, la posibilidad de ahorrar en nuestra moneda nuevamente, la posibilidad de planificar a futuro, cosas que al momento han desaparecido. Nos parece una meta más que loable y deseable. La pregunta es si este camino tan duro no puede tener algún viso de ablandarlo, no sé cómo sería la palabra, porque en realidad hacia adentro, en el país profundo, la gente la está pasando muy mal. La gente la está pasando muy mal porque los incrementos de las tarifas de todo tipo no han cesado, los ajustes salariales no acompañan el nivel y la escalada de precios, por más que se comenta que ahora hay una relativa disminución, que creo que es de alguna manera palpable, pero por un lado con gran alborozo celebramos que por primera vez, no sé en cuántos años, los combustibles bajaron el 1%, pero a los 2 o 3 días aumentaron el 9%, con lo cual lo que se ganó se perdió inmediatamente, ¿no? Así que bueno, me imagino en las comisiones de presupuesto una dura batalla, sobre todo los diputados del interior, que tenemos que defender los intereses de nuestras provincias y las necesidades de nuestros gobernadores. Tendremos que plantear con cierta firmeza la necesidad de recordarle al presidente que somos un país federal, que la Constitución así lo manda, y que necesitamos las provincias, que los recursos que le corresponden lleguen normalmente. Las provincias están muy castigadas desde el principio de la gestión de Milei por la quita de los subsidios, el no envío del Fondo de Incentivo Docente, el no aporte a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación, y eso pone en tensión los números de nuestros gobernadores, que tienen que manejarse con un mercado de demanda cada vez más importante en todo sentido. Acá en la provincia del Chaco, el gobierno de Capitanich dejó muchos flancos desatendidos: la salud, la educación, la seguridad, y el gobernador tiene que tratar de volver a poner a la provincia en un marco de normalidad, que es lo que le está demandando su sociedad. Escuchábamos al diputado Gerardo Cipollini hablando, del papel que tienen los gobernadores en el debate del presupuesto nacional. Han sido claves en todo, para todo gobierno en minoría. Los gobernadores son un eslabón indispensable, y para este más todavía, porque es muy en minoría. Se nos fue la primera parte del programa. Vamos a una breve pausa y después seguimos con mucho más plenario.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Sabrina Ahmechet, licenciada en Ciencia Política. Vos llegaste acá en el 21. ¿Te recibe bien, mal, regular? ¿Hay machismo, no hay machismo? ¿Te incorporás fácil? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Seguimos con plenario y estamos ahora en la continuidad informativa de nuestro programa con uno de los diputados más jóvenes de la Cámara, Tomás Ledesma. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por 30 años tenés, o 29. 29, bueno, 29, te hacía más viejo encima. Me ves viejo. Por una cuestión etaria, entonces, para arrancar, te pregunto por el tema universitario. Están muchas universidades que continúan tomadas. Vos tuviste un protagonismo especial durante la sesión sobre el tema del veto, entonces te pregunto tu opinión sobre el tema. ¿Cómo deviene este conflicto? No, deviene con mucha preocupación, con mucho dolor, sobre todo en un momento donde creo que la sociedad argentina cree en muy pocas cosas, donde está muy desconectada de la política, donde está muy desconectada de las instituciones, pero sí hay algo que lo sigue representando y con lo cual sigue teniendo una cotidianidad con la cual se siente muy representada, que es la educación pública y particularmente las universidades públicas, y creo que es un golpe a justamente una de las instituciones que sigue logrando comulgar con la cotidianidad de los argentinos y la Argentina, más allá de todo el resto, de obviamente las argumentaciones que tienen que ver con el cumplir sueños, con el desarrollo de profesionales que estén al servicio de los intereses de nuestras ciudades, sobre todo lo que somos del interior cuando pensamos el desarrollo de nuestras ciudades productivas, de nuestros entramados industriales. Para agregarle valor agregado necesitamos profesionales y sin universidades públicas en el territorio eso es imposible. Pero bueno, encontrándome una vez más con un incumplimiento de una promesa de campaña que era que, bueno, se iban a tocar los privilegios de la casta y poco tiene que ver complicarle la vida a los estudiantes y a quienes quieren ser profesionales, ir contra las universidades públicas, que no es ir solamente contra las universidades públicas, sino que también va de la mano de otras decisiones que se anclan en el hecho de que en Argentina no haya profesionales y los jóvenes no se formen, que es que esos mismos jóvenes de entre 18, 25, 27, 28 años, en vez de estar en las aulas, sean mano de obra barata a disposición, creo yo, de una economía que la piensan muy primarizada en la Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Fabián Waldman. Te quiero hacer una consulta. Hace minutos habló durante un poco más de una hora el presidente Javier Milei en el coloquio de IDEA. Dijo que a los empresarios que ustedes son los que crean la riqueza y los que tienen la llave para hacer Argentina grande nuevamente. Mientras el gobierno acompaña dando las reglas de juego y dando el marco necesario a través de un programa económico que fue tan bien diseñado que implicó no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad. Una reflexión acerca de las palabras. No, primero que nada, está ahí. Bueno, el otro día vimos, para meter una chicanita, el otro día vimos que se le complica un poco con las cuentas matemáticas, pero cuando uno ve los índices comparativos de la actividad industrial, seguimos por abajo de lo que era el año pasado en términos comparativos anuales, con un repunte que tocó el 3% el mes pasado y con una nueva caída este mes, que me parece que refleja que claramente no hay una reactivación de la actividad. Cuando uno mira el presupuesto 2025 y se encuentra con que va a haber un crecimiento en términos industriales y económicos del 5%, pero se sienta o conversa con personas llegadas y que forman parte de los entramados industriales que muchos acompañan al gobierno, en las mejores de las expectativas hablan de un 3%. Comparto plenamente que son los que tienen una responsabilidad muy importante en garantizar oportunidades, puestos de trabajo, vanguardia en términos de avance para la Argentina, y y me pone contento y entiendo y defiendo que los empresarios y los grandes empresarios, los medianos empresarios de Argentina quieran ganar cada vez más dinero, porque tiene que ver con la esencia de cualquier persona que tiene una iniciativa en términos empresariales o industriales, pero sí creo que obviamente lo que hacen a costa muchas veces de la mano de obra argentina, de los recursos naturales argentinos, de las políticas públicas, tienen que encontrar con un Estado que les permita ganar todo lo que tienen que ganar, enriquecerse, todo lo que tienen que enriquecerse, pero a la par también contemplando que eso traiga beneficios para los argentinos y la Argentina, en términos de innovación, en términos de desarrollo, en términos de soberanía, pero también no podemos permitir que una de las condiciones para que a los empresarios le vaya bien en la Argentina sea que haya una economía hiperprimarizada que solamente genere mano de obra de mala calidad y barata, y que esto funcione como una condición necesaria en un problema que ya tiene varios años en la Argentina, que es que trasciende inclusive el gobierno de Javier Milei, que es el poder adquisitivo de los trabajadores
y las trabajadoras, ¿no? Creo en el empresariado nacional profundamente, pero creo que tiene que haber un Estado que equilibre, que regule y que garantice que si a los empresarios y a los que económicamente están bien en la Argentina les va bien y les va muy bien, bueno, que también le vaya bien al 95% de la sociedad, 97% de la sociedad que no forma parte de esos grupos, ¿no? Tal vez, diputado, el concepto de comercio es un poco amplio, obviamente porque seguramente está escuchando el pequeño comerciante, el gran comerciante, pero digo, siendo usted el presidente de la comisión aquí en la Cámara, ¿por dónde anda la comisión o por qué caminos quiere andar? No, nosotros primero que nada, yo soy un convencido en la responsabilidad que me ha tocado tener, más de joven, ahora siendo joven todavía, pero no tanto. Cuando me tocaba estar en el Ministerio, pero me tocaba estar en el Ministerio del Interior, que era una responsabilidad hermosa porque te daba una conexión cotidiana con soluciones inmediatas y cotidianas para las comunas y para los pueblos. Me tocaba estar a cargo de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y la verdad que era muy, muy interesante. O el Ministerio de Energía con los programas de acceso al gas y demás. Y cuando uno recorre todas esas instancias y se encuentra con el Poder Legislativo, por lo menos en mi forma de hacer las cosas, creo, en primer punto, que absolutamente toda la agenda que nosotros construyamos tiene que ser con los actores que tienen que ver con la temática adentro. Tiene que ser con ellos teniendo un ida y vuelta cotidiano con nosotros, generando ámbitos de discusión que nos traigan los problemas, los que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros fundamentalmente, que son los con los que naturalmente no tenés una cotidianidad porque perteneces a diferentes espacios, tienes cercanía con otros dirigentes político. Nosotros el primer paso que tomamos en el marco de la Comisión de Comercio es una comisión que lamentablemente ha tenido una historia de muy poca actividad en estos últimos años, faltas de convocatoria, nunca se convocó a los sectores a transmitir sus posturas, no había reuniones de trabajo de los asesores. Lo primero que decidimos hacer fue, bueno, darnos una dinámica de trabajo donde vienen teniéndose reuniones entre los equipos de asesores en marco a una actividad legislativa bastante escasa que devenía de tiempos anteriores a la comisión. Decidimos poner a trabajar a los equipos de todos los diputados y las diputadas y al gran equipo de la Comisión de Comercio también en pos de elaborar iniciativas legislativas. Pero a la par de esto, tuvimos una instancia muy importante que fue convocar a todas las entidades que trabajan comercialmente, pequeñas y medianas empresas del entramado industrial y económico de la Argentina, de distintas partes del país, de distintas federaciones y cámaras que trabajan con exportación, porque sabíamos que con la baja de aranceles estaban empezando a tener complicaciones muy importantes, porque obviamente no es lo mismo el nivel de competitividad de grandes transnacionales que pueden traer sin limitaciones en términos impositivos a la Argentina y generar una oferta en el mercado que, bueno, pequeñas, medianas empresas, 20, 30, algunas no tan chicas, sobre todo acá de la provincia de Buenos Aires, pero que obviamente en las ventajas comparativas están en una posición de mucho mayor debilidad que estas grandes transnacionales que vienen de afuera. Bueno, decidimos escucharlos. La Libertad Avanza trajo personas que expusieron y que también plantearon muchos problemas. El PRO trajo personas, la verdad que con una altura en las exposiciones que por suerte después pudimos comunicarnos y estar en conversaciones también. Nosotros también trajimos nuestra propuesta y nos llevamos mucha iniciativa, pero sobre todo la construcción de canales de diálogo entre la comisión, entre ese área de la Cámara de Diputados de la Nación y esos sectores que venía prácticamente inexistentes. Ahora estamos próximamente también con una convocatoria al secretario de Comercio, que debo decir siempre se ha mostrado muy predispuesto a acercarse a la Cámara de Diputados, así que teníamos coordinado una fecha que se convocó una sesión y tuvimos que reprogramarlo, pero la idea es que próximamente también esté para que pueda poner arriba de la mesa qué está haciendo el Gobierno Nacional también en cuanto a las políticas en todo lo que tiene que ver con lo comercial. Formás parte también de la Comisión de Energía y Combustibles y esta semana se produjo un hecho importante como es la salida del secretario del área, muy importante, se vio sobre todo en el tema de la ley de bases. Bueno, ¿qué reflexión te merece? ¿Qué esperás con este cambio? Bueno, ojalá haya un cambio en cuanto a la orientación, a la necesidad de rediscutir muchas cosas en la Argentina que yo creo que nosotros no nos animamos a discutir o no tomamos dimensión de lo importante que era discutirlo cuando gobernamos, y hablo del gobierno de Alberto Fernández y hablo de gobiernos peronistas anteriores también, y hablo particularmente del marco regulatorio energético a nivel nacional, donde hay un desfasaje
enorme, donde tenemos partido el sistema en cuanto a lo que tiene que ver con la moneda en la cual se mide su distribución, con una comercialización en dólares y una producción en pesos, con un sistema interconectado nacional no federal, donde más allá de algunos nodos regionales que hay en el sur del país particularmente, a veces, por ejemplo, te doy el ejemplo de la provincia de Entre Ríos, somos productores del 3,6% de la energía nacional. Salimos al salvataje del sistema interconectado nacional cuando hay cuando se sature, cuando hay grandes apagones, y nuestra energía tiene que viajar hasta La Plata y luego volver a Entre Ríos para que la puedan consumir nuestros vecinos y vecinas. ¿Y qué genera eso? Que nosotros, siendo los productores casi el 4% de la energía a nivel nacional, tengamos la tercera boleta de luz más cara del país. Pagamos hasta 3-4 veces más, con el respeto, y no es contra los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero pagamos 3-4 veces más de lo que paga un vecino que vive sobre Mitre, sobre Rivadavia, sobre Juncal, sobre la 9 de Julio, cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no produce 1 megavatio de energía. Claro. No tengo problema con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo problema con que nosotros paguemos lo que pagamos. Bueno, espero que sea una señal que tenga que ver con ampliar la discusión, con escucharnos también a los que le dedicamos mucho tiempo a las cosas. No nos gusta hablar de las cosas sin estudiar, no nos gusta hablar de las cosas sin tener un ida y vuelta con todos los actores que componen el sistema y que es mucho más amplio también que la energía eléctrica, y creo que hace, y con esto cierro la idea, creo que hace sin ningún tipo de duda a una condición esencial y necesaria para el desarrollo de la industria nacional. No hay industria nacional en el mundo que pueda ser competitiva, y ahí te podés ver la realidad de Alemania y podés ver la realidad casi de toda la Unión Europea. No hay un solo país que compita en términos industriales y tenga una industria competitiva y el Estado no intervenga garantizando una energía barata. Sí, creo que eso aquí en la Argentina sucede, ¿no? Para la producción. Más o menos. Para la producción yo tengo entendido que sí, justamente las grandes generadores de energía toman la energía barata y cuando la vuelcan al mercado hacen la... Bueno, no, yo lo que planteo justamente son los productores y los industriales que apuestan a la Argentina y se encuentran que si instalan una determinada empresa en Uruguay, les sale en términos energéticos, los costos de energía están 3-4 veces por abajo de lo que están en la Argentina y son mucho menos productores de energía de lo que somos nosotros. Y hablando de energía, ¿cómo pensás que recibe la población? ¿Se está programando un apagón para el 31 de octubre de 9 a 9 y 10 de la noche? Esta iniciativa la lleva adelante Gabriel Catopodis. ¿Qué pensás que puede pasar con esto? No, lo primero es que va de abajo, pongámosle para ser figurativo, pero va de abajo para arriba. A mí me preocupa muchísimo que cuando vos en la Argentina para el ciudadano de a pie generás energía barata, también generás energía segura y generás, por ejemplo, que en los barrios de las grandes urbes de las ciudades grandes de la Argentina, o no tan grandes también, quienes siempre estuvieron colgados de la luz o conectados informalmente, bueno, decidan muchas veces con las tarifas sociales, con un acompañamiento del Estado, conectarse por primera vez a un medidor, poder tener una conexión segura, no sufrir accidente, pero a la par también empezar a tributar al Estado. Y lo primero que yo he visto, por lo menos en todas las iniciativas sociales y comunitarias que tenemos nosotros, son vecinos y vecinas que desconectaron el medidor y comenzaron nuevamente a acceder a las conexiones informales. Claro. Entonces, eso es la primera preocupación que a mí me da. Y segundo, el presidente habla de un fortalecimiento del poder adquisitivo de los jubilados en dólares, de los trabajadores. Bueno, yo no sé bien de qué realidad por ahí está hablando, pero lo más preocupante de esto es que es un golpe absoluto al poder adquisitivo de los trabajadores, además de que los tenemos con salario mínimo vital y móvil por debajo de la línea de la pobreza si tienen trabajo, y que es un problema, vuelvo a decir, que viene hace mucho tiempo también, pero es otro golpe al poder adquisitivo que para mí ya es inaguantable. Yo tengo mis abuelos, mis abuelas, que si no sería por que intervenimos económicamente quien les habla, y mis padres no podrían pagar ni el gas ni la luz, porque alcanza a veces hasta un cuarto o aún más, un tercio de la jubilación de los dos. Claro. Sumamos los medicamentos, sumamos todo ese tipo de cosas. Creo que es una medida más que sigue destruyendo el poder adquisitivo, y que bueno, hay una sociedad también que tiene que organizarse y expresarlo, y nosotros, más que representar, que obviamente ese deber está, es
no ir un paso adelante ni un paso atrás de la sociedad en estos momentos, ¿no? Perfecto. Tomás Ledesma, muchas gracias por haber estado en el piso de Diputados TV. Bueno, gracias a ustedes y convencido también de que este es un lugar donde se discute, donde se informa y esencial no solamente para el Congreso, sino para la expresión democrática. Así que siempre con el trabajo de ustedes, con el laburo de toda esta gente, que además es un lugar hermoso y se nota que hay gente que está enamorada de lo que hace. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias Tomás Ledesma. Entrerriano, de un entrerriano nos vamos a una entrerriana. Veamos qué decía la diputada Nancy Vallejo sobre el tema del proyecto de ley de hojarasca. En principio la ley hojarasca es una ley que es muy amplia, que viene a derogar o a modificar una diversidad normativa que en algunos casos quedó obsoleta, en otros casos los avances tecnológicos de la sociedad hacen de que ya no sean aplicables. También justifica o fundamenta esta modificación la desburocratización de la administración pública o en algunos casos organismos que ya no existen o que nunca existieron. Plantea un concepto que es interesante cuando uno lee el mensaje que envían, donde hace alusión a que en la Constitución Nacional las personas tenemos derechos fundamentales que ya están reconocidos y que de alguna manera no tendrían por qué ser de vuelta reconocidos a través de una ley específica en particular. La ley en sí es bastante sencilla porque tiene pocos artículos, solamente en el artículo 1 establece la derogación de, no sé, una veintena de leyes y después otros artículos donde se hacen modificaciones a algunas leyes o algunos artículos. Escuchábamos a la diputada Nancy Vallejos de flamante presencia en la Cámara de Diputados. Asumió hace muy poco tiempo por el diputado Rodolfo Galimberti. Y hablando de la ley de hojarasca, otro de los temas que surgió esta semana, en realidad surgió hace bastante tiempo, desde los tiempos en que se aprobó la ley de hojarasca, pero se conocieron los detalles el lunes pasado, una ley que anula 63 iniciativas. Vamos a hablar del tema en el próximo bloque seguramente, pero lo que vamos a hablar ahora es un tema que me interesa particularmente porque el título es muy convocante. Es un proyecto para la creación de la ley de amparo colectivo y de eso nos va a hablar Fabián. Sí, es realmente una cuestión que a esta altura de la democracia en la Argentina no exista, es para hacerse un cuestionamiento, ¿no? Porque si hay algo que destaca de alguna manera, por injusta a la justicia, es que aquel fallo que haya beneficiado a algún ciudadano, por ejemplo, en una acción contra una empresa que aplica la misma política contra el resto de los ciudadanos, no pueda considerarse como un fallo tipo, no pueda considerarse como una medida que pueda ser tomada también por otros contribuyentes, por otras organizaciones sociales, para de esa manera abaratar los costos y que no haya que ir cada persona por su cuenta a hacer una acción de amparo. Claro. Esto que es comúnmente visto en los Estados Unidos en algunas películas famosas, como por ejemplo, no sé si se acuerdan, la de Erin Brockovich, sí. o alguna similar. Estaba pensando en esa, justamente. Alguna similar en la cual, bueno, en este caso se trataba de una acción por una petrolera que había contaminado justamente una zona de aguas y había provocado leucemia a los... Pero en este sentido creo que la justicia o el atraso que tiene justamente la legislación con respecto a la posibilidad de implantar normas por este estilo es importante. Por eso, en este caso, el diputado Martín Soria, que fue además ministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández, de Unión por la Patria de Río Negro, planteó la posibilidad de crear una ley de amparo colectivo.
otorgar a toda persona o grupo de personas una protección jurisdiccional expedita y rápida contra actos u omisión de autoridades públicas o particulares. Es decir, un conjunto de ciudadanos que van y presentan en común una demanda contra el Estado. Mejor dicho, en el Estado contra alguna empresa o el propio Estado. Tiene algunas particularidades. Me llama, me parece, por ejemplo, sobre este tema, hubo muchos amparos con respecto este año por el tema de obras sociales. Sí, sí. Y, por ejemplo, me contaba una abogada que, bueno, ha habido un fallo y a partir de eso se consideró como que ya había un antecedente, antecedente, claro. Pero no es lo mismo tener que recurrir a otro juez con la demora y con la agilidad que requiere en general este tipo de medidas, porque tiene algunos condicionamientos particulares. Creo que es además un proyecto muy interesante porque tiene muchos detalles, es muy largo el proyecto. Es más, la única firma que tiene, tiene aquí la firma de varios diputados, pero creo que justamente la particularidad que tiene es que permite avanzar justamente en medidas que hasta ahora no se habían podido implementar. Vamos entonces, si te parece, con las placas. Sí. Creo que la aplicación es en el ámbito de intereses colectivos e individuales, puede ser por distintas cuestiones relativas a justamente tarifas, medicamentos, puede ser sobre cuestiones relativas a tasas usurarias, que esa es una de las cuestiones a veces más se plantean. Objetivos, acción de prevención, o sea, estar alerta frente a abusos de cualquier tipo. Reparación en especie, o sea, está hablando de que haya, por un lado, una reparación que tenga que ver con justamente impedir que siga avanzando, pero además una medida que pueda beneficiar a los que han sido perjudicados, otorgándoles algún tipo de reparación pecuniaria en cuanto al daño que ocasionó a la comunidad. Acciones de amparo, esto también en general, y con respecto a temas ligados a la contaminación ambiental. Impedir venta de productos defectuosos. ¿Okay? Una empresa fabricó mal un ventilador, se conoce, entonces prácticas comerciales desleales, hablamos de cualquier tipo de letra en cuerpo 4 que esté integrada dentro del reglamento o un producto, está bien, que adrede, sea, aunque la empresa no lo reconozca, pero ha tapado esa parte de la reglamentación para que no sea reconocido y así poder avanzar sobre los derechos de aquella que compra. El uso de productos peligrosos, todo lo que tiene que ver con justamente, por ejemplo, me viene a la mente todo lo que es la cuestión eléctrica con los transformadores, no sé si te recordás, que están ubicados todavía en algunos lugares y son contaminantes. Sí. Comercialización de bienes y servicios basados en elementos o contratos contrarios al derecho, con tasas abusivas, con justamente cuestiones relativas a una falta de equidad en lo que plantea, por ejemplo, en estos momentos cobrar intereses del 300% anual a justamente dentro de determinadas billeteras virtuales, cuando la tasa anual es mucho menor y el que lo toma son, por ejemplo, la gente de menores recursos por sumas muy pequeñas. Es una de las cosas, por ejemplo, en las que trabaja mucho el diputado Daniel Arroyo. Reparación a situaciones anteriores, o sea, algo que se viene desarrollando en el tiempo y poder revertirlas. Resarcimientos económicos también a este tipo de cuestiones.
Pero también tiene de alguna manera restricciones que aplicará la justicia en cuanto a cuestiones que se pueden operar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si existen vías para resolverlo en un menor plazo, si requiere mucho debate y la urgencia no lo permite, también hay que tratarlo de otra manera. Contra mismo actos del Poder Judicial, tampoco. Y la competencia, esto es importante, es para jueces directamente de primera instancia. Este es un dato que permite una resolución mucho más rápida, por más que después vaya a Cámara. Sí, después siempre no es que tenga que pasar a otra situación. Vamos con la placa siguiente. Los actores pueden ser, defensores del pueblo, de la nación, asociaciones colectivas, el Ministerio Público Fiscal también, las provincias y las municipalidades. Creo que la amplitud que tiene en cuanto a la posibilidad de quienes pueden acudir a llevar adelante estos planteos es muy interesante. Es una ley que tiene mucho para examinar, muy extensa, y el juez deberá expedirse en el término de 48 horas de presentada la demanda. Esto también es importante. Y pasa al Ministerio Público Fiscal si se considera que se puede atender, pero no es urgente. Una ley que considero que debe tener espacio en el tratamiento en la Cámara de Diputados, puede modificar mucho de la legislación actual, prevenir y demostrar, sembrar de alguna manera historia para que algunos tipos de abusos puedan impedirse en función del resarcimiento que tengan que hacer estas empresas. Porque si hablamos de amparos colectivos, hablamos de mucha gente que ha sido perjudicada y estamos hablando también de montos elevados. Así que creo que es muy interesante que se pueda, por lo menos, estudiar en las comisiones correspondientes. Así es, recordemos entonces una iniciativa del diputado Martín Soria de Unión por la Patria. Fue un ministro de Justicia, nada menos, este diputado. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con plenario. Sabrina Ahmedchet, licenciada en Ciencia Política. Vos llegaste acá en el 21. ¿Te recibe bien, mal, regular? ¿Hay machismo, no hay machismo? ¿Te incorporás fácil? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con plenario. Recordábamos en el bloque anterior, bueno, la presentación el lunes pasado de la ley de hojarasca y esa ley que deroga 63 viejas iniciativas, viejas leyes, pero paralelamente se conocieron ese mismo día 2 iniciativas. Una de ellas es aquella que establece el divorcio express, agiliza el tema de los trámites de divorcio, y otra más de la que nos va a hablar Gonzalo, que tiene que ver con la digitalización y desburocratización de la justicia. Exacto, José, porque hace unos días atrás ingresó este proyecto que lleva la firma nada más y nada menos que del presidente de la Nación, Javier Milei,
así como también de Cunio Libarona, el ministro de Justicia de la Nación, y del jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos, que, como bien vos dijiste, se trata de un procedimiento, de una ley, que lo que impone es la modernización y la desburocratización del Poder Judicial, que lo que apunta lógicamente es a digitalizar, a modernizar y lógicamente a desburocratizar un poco el Poder Judicial. Este proyecto fue presentado el 10 de octubre de este año, es decir, hace poquito tiempo. Una de las bases principales que tiene este proyecto es que está dividido en 6 capítulos. Estos capítulos corresponden a retiros de fondos correspondientes a depósitos judiciales, registro de juicios universales, publicación de edictos, archivo general del Poder Judicial de la Nación. También en otro de los títulos, depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales y bienes objeto de secuestro en causas penales, custodia y disposición. Sí. Básicamente arrancamos por el primer punto que tiene que ver con el primer capítulo, que es el retiro de fondos correspondientes a depósitos judiciales. Este título, así como todos los artículos que tiene esta ley, busca tratar de sustituir y de derogar artículos de leyes que fueron leyes / decretos de distintos años. Cuando empiece por el primero, que es este, uno se va a quedar ampliamente sorprendido. Por ejemplo, el primer artículo de esta ley dice sustituir el artículo primero de la ley 9.667 de el año 1915, 1 de octubre de 1915 se oficializó en el boletín oficial esta ley, que habla obviamente de los retiros correspondientes, en este caso a depósitos judiciales. Depósitos judiciales que, claro, en aquel momento lo que se hacía era cuando una persona debía recibir un dinero por alguna causa judicial, dentro de la misma, la modificación que se le hace es quitar las extracciones. Es decir, la costumbre básica de que la persona, el ciudadano, tenga que ir al banco, como cuando va a hacer una extracción al cajero electrónico o al banco, obviamente, porque acá tal vez hablamos de montos más grandes, y que tenga que ir hasta la entidad bancaria y retirarlo. También se daban otro tipo de opciones, pero en este caso lo que se quitó es para que la persona no tenga que ir necesariamente al banco y que básicamente el banco con el Poder Judicial obviamente sean los que se encarguen de que esto se haga a través de transferencias, claro, como eje principal. Voy así a enumerar y a contar un poco en qué se trata de digitalizar, en qué se trata de modernizar este tipo de artículos y leyes del Poder Judicial, pero básicamente, para resumir, esto es a favor justamente de los ciudadanos, a favor de tratar de hacerle más fácil este tipo de trámites. Y en este sentido, el segundo capítulo, así como bueno, también deroga varios artículos, el 2, el 3, el 4 y el 6 de esta ley, que obviamente es muy antigua realmente, y que son derivaciones de este artículo número 1 que sustituye con este texto y que le quita la parte de la extracción. Yo me acuerdo que por ahí nada que ver, pero con el tema de los depósitos judiciales, cuando en su momento, durante el gobierno anterior, del gobierno de Cristina Kirchner, le quitaron los depósitos judiciales que no lo hiciera el Banco Ciudad. Entonces, para desfinanciar justamente a la ciudad, se los daban al Banco Nación. Hubo una gran polémica, al final tuvieron que recular por una presentación judicial, pero bueno, dicho. Bueno, esa es una de las partes de esta ley, porque aquí uno de los 6 títulos habla sobre eso, sobre lo que entiende tal vez el gobierno nacional, que es un monopolio, por así decirlo, de el Banco Nación o del Banco Ciudad, y da una cierta libertad a las partes para elegir la entidad bancaria. El segundo capítulo tiene que ver sobre registros de juicios universales. Hablamos de sucesiones, quiebras y demás. Viene a sustituir artículos y derogar artículos de una ley de 1956, que es la ley decreto de número 3003, del 21 de febrero de 1956. Pero te hago una pregunta, en este caso, sí, muchas veces las leyes, por más que sean antiguas, no significa que no sean válidas. No, claro. En este caso estamos hablando de eliminar las sucesiones. No. Son los procedimientos justamente, porque por ejemplo,
para abrir un juicio, por ejemplo, lo tenía que abrir una de las partes, una de las personas dentro de lo que es una quiebra, o por ejemplo, el dueño de una empresa no le puede pagar más a los empleados, para abrir el juicio tenía que ir la persona. Bueno, en este caso lo que hace es cambiar uno de los artículos para que el juez sea quien se encargue de abrir esa presentación para el inicio de esa sucesión o justamente de la quiebra. ¿El juez? Claro, le da la potestad al juez de que lo haga. ¿Y por qué lo abriría? Porque no lo tiene que abrir una de las partes. Esa es la modificación que se hace. Es decir, la facilidad a cada uno de los ciudadanos de las partes para este tipo de trámites. Va todo en torno hacia lo mismo, básicamente. No entiendo por qué un juez abriría una causa de estas. ¿Qué interés tendría particular? Y hablamos de sucesiones, de quiebras y demás. Tendría que haber alguien que lo denuncie, digamos. Eso es lo que ¿entendés lo que te estoy preguntando? Claro, sí, exacto, sí. A ver, esto es la apertura al concurso, lo abren las partes actualmente. Lo que se quiere modificar justamente es esta modificación y que sea el juez el que haga la presentación. Pero para el inicio del concurso, para que se entienda esta parte del procedimiento. Lo que hace aquí es que no sea tedioso, por así decirlo, para una de las partes que esté involucrada en este procedimiento y que tenga que encargarse de ese paso que es fundamental, básicamente. El otro capítulo es el de la publicación de edictos. Hablamos de citaciones, concursos, quiebras y demás. Esto básicamente es una ley, decreto, la 16.005 del año 1957, que habla de algo muy particular. En aquel entonces, este tipo de procedimientos, los edictos, se publicaban en los diarios. Claro. ¿Sí? Con un plazo de 90 días. Y ahora lo que se hace básicamente es quitar la parte que de la redacción, claro, hasta ahora, se quita esa parte de la redacción de los diarios y lo que se hace es directamente publicación en el boletín oficial. Sí, eso va a generar una reacción de los medios porque es una parte de financiamiento muy importante. Eso te iba a decir. Lo que hace es básicamente generarle primero al ciudadano que no tiene que pagarle al diario. Sí, pero por otro lado, obviamente, aquí, como vos decís, el reclamo va a ser por parte de los medios de comunicación, de los diarios, algunos que están obviamente dentro de este tipo de publicaciones y que ahora, si esto se aprueba, no lo van a tener más porque directamente va a salir en el boletín oficial. Esto estaba en la ley de bases originalmente. Exactamente, bueno, de hecho, este proyecto que estoy contando estaba todo completo en la ley de bases. Es uno de los atenuantes importantes también que tiene. Después, incluso la toga, el tema de la toga. Claro, exactamente. Antes de seguir con el siguiente punto, vamos a escuchar la palabra del diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, representante de la provincia de Buenos Aires, a ver qué opina, ya que habla generalmente de este tipo de iniciativas. En este caso, un diputado opositor que opina de esta ley que propone el gobierno nacional. El Poder Judicial necesita ser modernizado. Vos fíjate que hay prestaciones que se brindan en un garage, en una casa alquilada. No es bueno ni para el servicio de justicia, ni para la víctima o el que va a reclamar un derecho. Pero eso requiere mucha inversión. El Poder Judicial hay que darle autonomía para manejar sus recursos y hay que dotarlo de las herramientas y llenar todos los vacíos que hoy faltan cubrir, jueces, fiscales, defensores. Así que hay que dar un gran debate sobre cómo mejorar el Poder Judicial. La justicia de papel quedó en el siglo pasado. Ahora es la de la velocidad, la inmediatez. ¿Qué problema hay que vos, que has sido víctima de un delito, no puedas mandarle un WhatsApp al fiscal y preguntarle cómo va tu causa? Ha cambiado el paradigma de la justicia, por eso hay que actualizarla también. Nosotros lo tenemos en estudio, porque también tenemos proyectos sobre la eliminación de la justicia papel, sobre la eliminación de órganos que no deberían estar y de la creación de algo que es muy eficiente, que le falta a este proyecto, que es la policía judicial. Hoy la justicia junta su evidencia a través del Poder Ejecutivo, la policía, la gendarmería. ¿Cómo puede ser que el Poder Judicial, que va a tener que determinar sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, las pruebas se las junte otro poder? Eso es debilidad, eso es falta de independencia. Entonces nosotros vamos a insistir mucho para que en la mirada del Ejecutivo esté la creación de la policía judicial. Hay algo superior a todo eso. Se puede llamar extinción de dominio bien restituido.
Hoy el Poder Judicial tiene depósitos completos de aviones, de barcos, de autos, de campos, de dinero en efectivo. Eso lo autofinanciaría. No hablemos de las cuestiones pequeñas, sí las podemos agilizar, mejorar, debatir el instrumento. Vamos a sacarle el dinero a las organizaciones criminales, pegarle donde le duela y que ese dinero sea mejores jueces, mejores fiscales, mejor seguridad, mejor salud, educación. Está ahí disponible, solo hay que venderlo. Bueno, Ramiro Gutiérrez, que habla de la modernización que es necesaria en el Poder Judicial, y hablando de eso, hay un capítulo que es el más complejo de todos estos, que habla del Archivo General del Poder Judicial, que lo que hace básicamente es fortalecer una idea que en la pandemia se generó como algo positivo, por espacio, por mejorarle el trabajo, que es la digitalización, la firma digital, por ejemplo, y la de los expedientes también, lógicamente. Claro. Bueno, lo que se quiere con varios artículos modificándolos es ir hacia un progreso más importante en la digitalización de los expedientes. Hay un dato muy importante, hay problemas edilicios en algunos sectores judiciales y en algunos casos es más peligroso ante la acumulación de lo que son la cantidad de hojas que se acumulan. Tenía un dato muy particular que, para que se den una idea, un fajo son entre 50 y 60 centímetros. Son más o menos 3 o 4, ¿cómo se dice? Hojas oficio, ¿viste? Cuando te vienen cerradas. Bueno, ajá, para que se den una idea. Imagínense el peso que se acumula. Sí, bueno, es impresionante. Ha habido derrumbes con eso. Pues por eso mismo, digo, es un tema no menor también desde ese aspecto. Y después también hay otros dos puntos, que son los finales: depósitos judiciales, así como también bienes de objetos secuestrados en las causas penales. En el principio, y tienen algo en común, es que se quita del medio la necesidad y la obligación de que todo sea a través de la entidad del Banco Nación, y en las entidades bancarias que tenga acciones, los gobiernos provinciales, municipales y nacionales van a poder decidir entre las partes justamente a qué justamente banco van a poder depositarle justamente este bien o el dinero. Muy bien, Gonzalo, un informe muy claro, muy importante. Te despedimos nosotros ahora, así llegás a tiempo y nos dejas tranquilo en cuanto a que vas a llegar a destino a tiempo. Un gran placer, José, como siempre, y esta es mi casa también, este programa es mi casa también. No lo dudamos. Gracias, José. Así es, gracias, Gonzalo. Bueno, buen fin de semana. Y nosotros en la continuidad informativa vamos a hablar ahora, Fabián, sobre los proyectos que hay. Hacemos todos los años un conteo nosotros de los proyectos presentados a lo largo del año. Esto es un análisis cuantitativo. Okay, o sea, no analizamos. Te lo acepto. Vamos a hacer un corte de lo que fue de mitad del año. O sea, mitad del año en realidad lo estamos contemplando desde enero. El mes de, claro, el periodo ordinario, de marzo, ¿no? Desde marzo del periodo ordinario de marzo, vamos a llegar hasta febrero. Vamos a considerar solamente la Cámara de Diputados. Los proyectos, recordemos, hay proyectos de ley, proyectos de declaración y proyectos de resolución. Siempre decimos en estos casos que el trabajo legislativo no pasa solamente por la presentación del proyecto, no pasa solamente por hablar en el recinto, pero es un indicador de alguna manera objetivo de lo que efectivamente pasó. Así es. Y entonces, bueno, vamos a ver al día 31 de julio de este año, entre marzo y julio de este año, el diputado que presentó más proyectos hasta ahora es Juan Manuel López de la Coalición Cívica, 43 proyectos. Pamela Caletti es la segunda y llama la atención, jefes de bloque, que a veces no necesariamente son los más prolíficos, pero ella presentó 38 proyectos de ley, son los más importantes los proyectos de ley, ¿no es así? Carla Carrizo, también muy prolífica, presentó 29 iniciativas, Karina Banfi 26, estos son hasta ahora todos de la oposición. También tenemos, hagamos un detalle, por ejemplo, ahí tenemos Soledad Carrizo 25, también del radicalismo, Romina del Pla, que no está más
en la Cámara de Diputados, Claro. presentó 25 proyectos, o sea, esos son los que alcanzó a presentar durante este año, también muy prolífica. De Unión por la Patria, Mónica Macha, 25 iniciativas. Del PRO tenemos a Martín Maqueira, que presentó 24 proyectos. Después tenemos, seguimos con Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica 23, Silvia Los Penato 23, acá toda una tanda de 23, Marcela Paso y Martín Tetaz, también 23 iniciativas. Vamos a un detalle de Juan Manuel López, por ejemplo, de esos 43 proyectos. Eso me interesa saber más que nada qué se destaca. Uno de los últimos que presentó era justamente el de que declara de interés la privatización de aerolíneas, o sea, ese tipo de proyectos eran los que presentó. Claro, Él es claro. autor de esa iniciativa, recordamos, es uno de los dos proyectos que se pusieron a consideración sobre ese tema. El otro es de Hernán Lombardi. El otro proyecto de López es la prohibición de incluir facturas, en la factura de servicios públicos, las tasas o conceptos que no respondan exclusivamente al consumo realizado. ¿Ese también es de él propio? Él tiene un proyecto. Porque me justamente acuerdo sobre que ese el tema. otro que yo había sacado, había puesto acá en consideración, el de Damián Arabia, por eso. Claro, y en este caso, bueno, él tiene un proyecto sobre esta iniciativa. Recordemos que el gobierno nacional avanzó sobre esa cuestión. Pamela Galetti también presentó un proyecto, me fijaba a ver ellos, por ejemplo, ella fue por el lado de prohibir postularse como precandidato o candidatos a cargos públicos para los condenados con sentencia firme. En este caso, sentencia firme. O sea, Claro, sentencia pasaron todas Corte las Suprema, instancias, entonces. Claro, entonces Galetti fue con su ficha limpia directamente, ella presentó un proyecto de ficha limpia. Tiene otro proyecto también sobre tarifa social federal destinada al servicio público urbano y suburbano del transporte automotor. Y Carrizo, por ejemplo, que era la tercera de ese podio, ella tiene una iniciativa para, la última que presentó, es promover la educación y concientización sobre derechos animales. Ese también tiene un proyecto, Damián Arabia, que Claro, sí, veremos. para la famosa ley Conan. La ley Conan, sí, así es. Que él dijo que no, que le había puesto la gente la ley Conan, que él no tenía nada que ver. Claro, era más amplio. Proyecto de declaración. Esos son, en este caso tenemos a Yamila Ruiz, diputada de Misiones, 63, muy prolífica es en ese caso. Ahí hay muchos pedidos de beneplácito. Claro, los de sí, declaración sí. son de muy declaración. Y la mayoría son todos de beneplácito. Pamela Galetti también tiene 24 en la placa anterior, lo teníamos. Sabrina Smechet 16 y Silvana Giudice 14 son los que más presentaron en proyecto de declaración. Y por último, vamos a los proyectos de resolución. Micaela Morán, una diputada de la ¿Por qué no Unión por aclarás la a la Patria? audiencia? Porque nosotros hablamos todo el tiempo lo que es una declaración, lo que es una resolución. ¿Por qué Los no de aclarás la resolución- diferencia entre uno y otro? Los de declaración son más bien beneplácito, ese tipo de cuestiones. Y O los sea, de estar de acuerdo, saludar tal cosa. saludamos la fecha, tal Claro, fecha, que se beneplácito festeje por tal la cuestión, fiesta de tal ok. cosa, por la creación de tal otra cosa. Y lo de resolución, y nos da la pauta, por ejemplo, los que presentó Micaela Morán, algunos de los cuales repudios son. Cuando hablan de proyecto de repudio, recordemos aparte, lo de declaración y lo de resolución son aquellos proyectos que pueden llegar al recinto, pero no necesitan pasar por los dos recintos. Se pueden aprobar Y directamente quedan. y quedan. Así. Ahora, de nuevo, ¿cuál Porque es la resolución? la resolución, por ejemplo, Micaela Morán presentó repudio, en este caso un proyecto muy reciente, un repudio a la convención, a la salida de Argentina de la... No, a la Comisión Nacional de Valores. Ah, mira, por permitir a los chicos menores de 13 permitir a los años. mayores, A los de 13 años a realizar inversiones del mercado de valores. Repudio al cierre de NOSA y rechazo a la declaración de regulación del transporte automotor pasajero carretero, por ejemplo. Gisela Marciota presentó 47 iniciativas y Silvana Ginocchio, que es muy prolífica, 38. Y vamos, para ir terminando, Ana María Iani tiene 33, proyecto de resolución, Esteban Paulón 29, Marcela Paso 26 y por último tenemos a Eduardo Valdés 23, Eugenia Leanelo 20, Eduardo Tognoli 20 y Agustina Propato 19. Hay un montón más que han presentado, pero bueno, estos son algunos, hacemos un corte.
allá por febrero de este año terminamos este conteo. Y seguramente en este programa vamos a mostrar, a ver, no solamente los que más presentan, sino los que no presentan directamente, que es lo más divertido. Pero vamos a mandar al frente a eso. Y sí, y un poco sí, también. Veremos si así lo podemos hacer, pero bueno, se nos fue el programa, llegamos al final, Fabián. Bueno, tenemos un fin de semana por delante interesante, ¿no? Mañana fútbol, hoy fútbol. El domingo... Carrera también tenemos. Carrera también tenemos, también Colapinto tenemos. Corre también. Así es, sí. Y bueno, y por supuesto, bueno, insistimos, nos acordamos al final de mandar un saludo a todas las madres. Ahora nos volvemos a ver entonces el próximo lunes a las 15. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de TV con los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma y Fernando Fraquelli y su gran equipo. Bueno, buen fin de semana, hasta el próximo lunes.